Amén, hermanos. Bendiciones. Gracias por los que están ahí conectados, los que vinieron el día de hoy. Vamos a iniciar la clase de hoy, que en sí es la conclusión de esta miniserie que hemos comenzado sobre nuestra nueva identidad. Amén. El día de hoy es la parte número 5. ¿Ok? Y vamos a estudiar bajo el tema identidad injertada. ¿Ok? Una vez más, el tema de hoy, identidad injertada. Y nuestro texto base va a ser el libro de Romanos, o la carta de Romanos, capítulo 11, versículos 17 al 20. Amén. Romanos, capítulo 11, versículos 17 al 20. Así que les voy a pedir que me ayuden. Quien lo tenga ahí, me ayuda a leerlo, por favor. Aquí lo tengo. Dice, pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese infectado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino tenga. Amén. Muy bien. Disculpen. En el estudio anterior aprendimos que por la fe somos contados como hijos de Abraham y parte del pueblo de Dios, parte de Israel. Amén. Para confirmar esta gran verdad, Pablo utilizó la analogía de dos olivos y sus ramas para explicar cómo es que los gentiles tienen parte con el pueblo de Israel. Él explicó que las ramas del olivo bueno, los israelitas de sangre o los naturales, fueron arrancados de su posición como pueblo de Dios a causa de su falta de fe, de su incredulidad. Por otro lado, aquellos que son del olivo silvestre, hablando de los gentiles, son injertados o incluidos entre el pueblo de Dios por la fe. Amén. Y aquí ya tengo una foto que les voy a compartir para que tengan una idea más o menos de qué es ser injertado, si es que algunos de ustedes no saben. Ok. Entonces, aquí tenemos esta ilustración donde podemos ver que aquí está el árbol natural, que en este caso, en la analogía de Pablo, sería Israel. Y dice que algunas ramas fueron cortadas a causa de la incredulidad. Entonces sería, por ejemplo, este. Y dice que en este lugar donde fueron quitados o arrancados, fueron injertados los gentiles, que ya viene siendo como estas ramitas. De otro olivo, del silvestre, le llama Pablo. Así que en esta analogía tenemos el olivo bueno, que es Israel, y el olivo silvestre, que son las naciones, los gentiles, que son injertados a Israel. Amén. Es lo que podemos ver aquí. Ahora, ¿de dónde sacó esta idea o esta analogía Pablo? ¿De dónde la sacó? ¿Ok? Y es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Vamos a ver el trasfondo histórico, cultural, religioso, incluso el contexto lingüístico, para poder darnos una idea de dónde es que Pablo está sacando esta idea y poder entender un poco mejor la idea de ser injertados. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es, lo que es el punto número 1, es entender el trasfondo, disculpe, no es trasfondo
de Pablo. ¿Ok? Vamos a tratar de descubrir el trasfondo o el contexto de Pablo. ¿Ok? Entre los discípulos y apóstoles de Yeshua, que personalmente eligió, la mayoría de ellos tenía un trasfondo sin educación formal, de modo que no sabían leer ni escribir. Un ejemplo perfecto de esto es Pedro, que incluso la Biblia dice que era del vulgo, sin letra. ¿Ok? La familia de Pedro se dedicaba a la pesca y ellos no, por lo regular, no iban a la escuela, no aprendían porque se dedicaban a eso. Y los otros discípulos apóstoles igual, un trasfondo similar. Por otro lado, el apóstol Pablo fue lo opuesto. Entre su generación, Pablo fue un hombre muy inteligente que sobresalió en la educación religiosa y bíblica de su tiempo. Sabemos esto porque en cierta ocasión Pablo dio su currículum sobre su nivel de educación. Entonces vamos a ir al libro de Hechos, ahí donde Pablo nos va a dar el currículum, donde va a decir su nivel, nos va a decir su nivel de estudio. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículos 1 al 3. ¿Ok? Hechos. Hechos 1, 3 y 2 dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lenguas hebreas, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Y si ustedes leen el contexto de este pasaje, el por qué Pablo está dando su currículum, nos vamos a dar cuenta que él estaba siendo acusado o atacado por la élite religiosa. ¿Por qué? Por su fe, por quien era ahora en Cristo. Al dar su defensa, dijo algo muy importante que si uno no tiene un contexto histórico y religioso del primer siglo, lo va a pasar por alto. En este caso, Pablo dijo que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo tuvo la necesidad de decir, hey, pues yo fui estudiante de Gamaliel? ¿Por qué? Era alguien, un maestro importante, algo importante. Exactamente, ¿ok? En ese entonces Gamaliel era uno de los maestros más respetados, que incluso hasta el día de hoy, en la tradición y en la religión del judaísmo, este Gamaliel lo tienen en alta estima. Y curiosamente el libro de Hechos también nos da una pequeña descripción de quién era este Gamaliel. Vamos ahí mismo en Hechos, pero el capítulo 5 y el versículo 34. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Amén. Entonces aquí nos deja saber que, primero que todo, Gamaliel era un fariseo. Ahora, ¿quién eran los fariseos? Maestro religioso. No precisamente todos eran maestros. Los fariseos eran una secta del judaísmo en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, los judíos practicaban lo que se le llama el judaísmo, pero dentro del judaísmo había muchas divisiones, ahora modernamente le llamamos denominaciones,
En ese entonces la llamaban sectas, ¿ok? Ha sido una secta de diferentes, eran de los mismos, pero de diferentes nombres. Exactamente como hoy tenemos el cristianismo, pero tenemos la denominación bautista, Católico. la católica, pentecostal, mormón, testigo de Jehová. O sea, todos son cristianos, pero cada quien cree en algo diferente y es por eso que se hacen las divisiones. Entonces, lo mismo ocurría en el primer siglo con la religión del judaísmo. Todos eran judíos, todos practicaban el judaísmo, pero de maneras diferentes. Entonces, los fariseos eran un grupo, una secta, y en el hebreo se llama Perushim. Así se le llama, ¿ok? A los fariseos, Perushim, ¿ok? Y esta palabra Perushim significa separados. Entonces, lo que hacía a los fariseos diferente a los demás es de que ellos se separaban de la comunidad porque ellos querían vivir de una manera santa. Ahora, no hay nada malo con querer aspirar a vivir en santidad. El problema de ellos es que lo tomaron a un extremo al punto de que ellos ni se relacionaban con los demás porque no querían ser contaminados. Ellos eran muy santos, muy puros. Perushim, fariseos. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que tenían los fariseos es de que sí, estudiaban la Torá, la ley de Dios, era su fundación, pero también tenían mandamientos y tradiciones de hombres que practicaban, y no solamente la practicaban, sino que lo elevaban a veces, no al mismo nivel que la palabra de Dios, a veces por encima de la palabra de Dios. Y vamos a ver una ocasión en el Evangelio de Marcos donde Yeshua mismo les llama la atención en este error de los fariseos. Vamos a Marcos, capítulo 7, versículo 8. Marcos 7, 8. ¿Lo quiere leer, Yoshi? ¿No lo tiene? 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis de la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Muy bien. Entonces, como pueden ver aquí, Yeshua le estaba diciendo, ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a sus tradiciones. ¿Ok? Entonces, esto era lo que eran los fariseos. Una secta del judaísmo que se separaron de la comunidad porque se creían muy santos y le habían agregado a la palabra de Dios sus propios mandamientos, opiniones, tradiciones, y a veces se enfocaban tanto en sus tradiciones, en sus propios mandamientos, que dejaban a un lado el mandamiento de Dios. ¿Ok? Estos eran los fariseos. Entonces, a esta secta de los fariseos pertenecía Pablo. ¿Por qué? Porque él había estudiado a los pies de Gamaliel, quien también era un fariseo. ¿Ok? Ahora, aparte de ser fariseo, si recuerdan el texto anterior, aquí en Hechos, dice aquí que Gamaliel era un doctor de la ley. ¿Ok? ¿Y qué es un doctor de la ley? Si ustedes van al... Voy a borrar aquí para escribirles esto. Aquí en Hechos 5:34, donde dice doctor de la ley, si ustedes van al griego, dice nomo di da galos. ¿Ok? Nomo didáscalos. ¿Ok? Así como dice, esta es una sola palabra en griego que al español se traduce como doctor de la ley. Ahora, aquí, si separamos la palabra, porque es una palabra compuesta, nomo viene de nomos,
¿Alguien recuerda qué significa la palabra nomos? No, nomos no es sin ley. Anomia es sin ley, ¿ok? Nomos es ley, ¿ok? Lo opuesto. Ahora, didáscalo significa maestro. ¿Ok? Así que por esta palabra entendemos que Gamaliel era un maestro de la ley. Ahora, ¿de qué ley? De la palabra de Dios. Sí, de la Torá. Así que Gamaliel era un maestro de la Torá. Era un experto de la Torá. Como Nicodemo, ¿no? Nicodemo también, porque le dice la Biblia que él era un principal maestro entre la comunidad. Así que cuando dice aquí esto que era doctor de la ley, ahora entendemos que era un maestro de la Torá. Y dice el texto que él era venerado por todo el pueblo. Así que no era un simple maestro, era un maestro de alto estima. Alto rango. Alto rango. Ahora, no solamente en su tiempo era él venerado o respetado, sino que también conforme fue pasando, pues después él murió y continuaron con el judaísmo, el nombre de Gamaliel sigue siendo respetado. Y esto lo encontramos en la Mishnah. Les voy a poner aquí la cita que vamos a citar, por si alguien lo quiere buscar en el internet. Entonces, es la Mishnah Sotá 9:15. Oh, wow. Ok, ahora, ¿qué es la Mishnah? Para los que no recuerdan, la Mishnah, para los que no recuerdan, la Mishnah son los escritos rabínicos. Ok, ¿recuerdan en Marcos que leímos que se aferraban a las tradiciones de los hombres? A las tradiciones de los... Discúlpenme. Discúlpenme que aquí parece que... Bueno. ¿Sí me escuchan bien ahí los que están en el Zoom? Como que se quiso desconectar, pero bueno. ¿Qué es Mishnah? Sí, Mishnah, ¿qué? ahorita les estaba explicando que cuando en Marcos dice o hace referencia a la tradición de los ancianos, era una tradición oral que se transmitía de generación a generación, de rabino a rabino, ¿ok? No era escrita, pero 200 años después de Cristo, cuando ya los judíos se les canceló o ya no se les permitió vivir en Israel, tuvieron que salir de la tierra de Israel. Entonces comenzaron a escribir las tradiciones de los ancianos para que no se perdieran. Esta escritura de los rabinos es lo que se le llama la Mishnah. ¿Ok? Es una compilación, ¿verdad? De las enseñanzas rabínicas. Entonces, dentro de la Mishnah hay un libro que se llama Sotá, y en la sección 9, en el pasaje 15, dice lo siguiente: cuando Rabán Gamaliel, el anciano, cuando éste murió, el honor de la Torá cesó. ¿Ok? Según la tradición judía, las enseñanzas del rabino Gamaliel eran tan grandes que cuando este murió, dijeron, murió la honra de la Torá, porque ya murió este gran maestro. ¿Ok? A esa tan alta estima tenían a Gamaliel. ¿Ok? Entonces, a este Gamaliel es el que hace referencia a Pablo cuando dijo, a los pies de Gamaliel fui instruido. ¿Ok? Quería dejarle claro a su audiencia de que él no estudió bajo cualquier maestro. Él estudió bajo uno de los maestros más respetados hasta el día de hoy dentro de la comunidad del judaísmo. ¿Ok? No, sabe de Exactamente. no. Ahora, Presumiendo. la tradición dice que para que alguien pudiera estudiar a los pies de Gamaliel, tendría que haberse aprendido la Torá de memoria. O sea, no solamente estudiarla, no solamente entenderla,
o interpretarla, sino que memorizarla de memoria. O sea, ese era el requisito. Así que si esto es correcto, si esto es verdad, entonces indicaría que Pablo tuvo que haberse aprendido la Torá de memoria. Ya los requisitos muy fuertes. Exactamente. Ahora, una vez más, si esto es cierto, tiene mucho sentido porque cuando leemos a Pablo, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está dando su interpretación de la Torá. Si ustedes ponen atención, cuando Pablo está escribiendo las cartas, dice, porque escrito está, porque así dice el Señor, y cita un texto de la Torá o de los profetas, porque así dijo tal, porque así dice, porque así está escrito. Entonces, tiene sentido si es que es verdad. Ahora, también esto explicaría el por qué fue que Dios escogió a Pablo de entre todos los apóstoles para ir a los gentiles. Ahora, recuerden que los gentiles son aquellos que ignoran a Dios, o sea, no tienen conocimiento de Dios y por lo tanto no conocen la palabra de Dios. Así que si hay alguien que va a ser enviado a un grupo de personas que no saben nada de la palabra de Dios, tiene que ser un maestro bien preparado que les puede enseñar. Entonces, ¿quién mejor que Pablo? O sea, si ustedes leen la Biblia, dice Pedro que fue el apóstol a la circuncisión. Pedro fue enviado a los judíos. Y Pedro era alguien que no tenía mucho estudio. ¿Por qué fue enviado a los judíos? Porque los judíos ya tenían el estudio. No necesitaban a un gran maestro porque ellos ya habían sido instruidos en la Torah. Pero ¿quién necesitaban a un maestro de maestros? Los gentiles que no conocían de Dios, para que les enseñara de la mejor manera posible. Entonces, por eso es que Dios llamó a Pablo, porque era un hombre sumamente preparado en las escrituras, que iba a ser enviado a un pueblo que era ignorante de las escrituras. Y vamos a ver esto para que ustedes lo confirmen. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Acompáñenme ahí, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido, predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. So dice aquí que él era maestro de quién? De los gentiles. Y es por eso que Pablo fue enviado a los gentiles. Amén. Con el gran conocimiento de las escrituras y la revelación divina, Pablo en sus escritos reveló a la iglesia muchas cosas que estaban como misterio. Una de estas cosas misteriosas fue de cómo Dios iba a reconciliar a ambos pueblos, judíos y gentiles, en un solo pueblo. Esto fue precisamente lo que Pablo intentó hacer en sus cartas eclesiásticas. Vamos a ir a un pasaje donde Pablo está diciendo, porque esto es el misterio y ahora se los estoy revelando. Vamos a Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 6. Acompáñenme ahí, por favor. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. So, si ven ahí lo que Pablo está escribiendo, le está escribiendo a los gentiles, ¿verdad? Dice vosotros gentiles. Y el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora fue. ¿Y cuál fue ese misterio? El versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Amén. Entonces aquí miramos esto, que Pablo, un hombre muy educado, Dios a él le revelaba cosas para que pudiera ir a los gentiles y comenzar a enseñarles, hey, lo que Dios le prometió al pueblo de Israel no solamente es para Israel, también es para ustedes. Ustedes tienen el privilegio de ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Amén. Entonces, este es el trasfondo. Amén. El trasfondo de Pablo. Ahora, con esto en mente, vamos a entrar al siguiente punto. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este punto de Pablo? ¿No? Sí, espérate. Punto número 2. El misterio de los gentiles en la profecía. El misterio de los gentiles en la profecía. ¿Ok? Y para esto vamos a Amós, el profeta Amós. Vamos a ir en el capítulo 3, versículo 7. ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele un secreto a sus siervos los profetas? Amén. Dice, porque no hará nada, ¿quién? Jehová, Al Señor. sino que Sino que revele el secreto a sus siervos los profetas. amén. Entonces, este versículo revela uno de los principios bíblicos más importantes que vamos a encontrar en la Biblia. El hecho de que Dios revela sus planes de salvación para la humanidad antes que sean realizados. ¿Ok? So, Dios va a revelar su plan de salvación antes que se cumpla. ¿Por qué? Porque quiere saber cómo lo va a hacer. De modo que si Dios tenía planeado que los gentiles iban a ser incluidos con su pueblo, esto tenía que estar profetizado en las escrituras. ¿Ok? So, una vez más, si el hecho de que los gentiles iban a ser incluidos en Israel es algo que es parte del plan de Dios, tiene que estar ya profetizado desde antes. Porque dice aquí Amós que Dios no va a hacer nada si primero no lo revela. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a unos pasajes en la Biblia del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo Dios comenzó a revelar desde el Génesis cómo los gentiles iban a tener parte con el pueblo de él, el pueblo de Israel. Amén. Vamos a comenzar en Génesis, capítulo 28, versículos 1 al 3. Génesis 28, del 1 al 3. Dios llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve Levántate. ve
a Padan Aram, a casa de Betuel, para de tu madre, de tu padre y tu madre, y toma allí mujer de hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Amén. So, fíjense aquí, quiero hacer énfasis en el último versículo, el 3. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y aquí Dios le está hablando ¿a quién? Es Isaac Isaac, bendiciendo a Jacob. Jacob. Aquí es cuando ya Isaac iba a morir y la costumbre era que antes de morir bendecían a sus hijos. Entonces aquí Isaac le está diciendo a Jacob, de quien vinieron las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, le dijo a Jacob que él iba a llegar a ser una multitud de pueblos, plural. No solamente un pueblo, iba a ser multitud de pueblos. Ok, so aquí comenzamos a ver, ok, en Jacob, en Israel, van a venir muchos pueblos, multitud de pueblos, ¿ok? Ahora vamos a ir a Génesis. Otra vez, ahí mismo, Génesis capítulo 35, versículos 10 al 11. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Me ayuda? ¿Vas a leer, papi? No, alguien más que participe. Y le dijo, ¿por qué? Y le dijo a Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más que un nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. So, en el pasaje anterior, en el 28, era Isaac bendiciendo a su hijo Jacob. Ahora aquí en el 35 es Dios confirmándole lo mismo a Jacob. Y primero le cambia el nombre de Jacob a Israel y luego le dice a Dios, una nación singular, pero luego dice, y conjunto de naciones procederán de ti. So, una nación y luego naciones. Entonces, estamos viendo aquí en el pasado donde Dios está declarando lo que en el futuro iba a hacer. ¿Ok? Ahora, vamos a Isaías. Catorce uno. Isaías 14:1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. So, miren ahora lo que dice Isaías, está aún más claro. So, esto es lo que en la teología se le llama revelación progresiva. Como que Dios comienza a dar pistas, cómo va a hacer las cosas poco a poquito y conforme va pasando el tiempo, va aclarando más y más el asunto. Revelación progresiva. Entonces aquí ahora en el profeta Isaías está más claro, dice,
hablando de Jacob, que también es Israel, dice, a ellos, que es a Israel, se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. So, ¿están mirando cómo se está declarando que iban a venir los gentiles a Israel? Y esto es en la profecía. Ahora vamos a Jeremías. Otro profeta, capítulo 12, versículos 14 al 16. Jeremías, capítulo 12, versículos 14 al 16. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Amén. So, fíjense aquí, Jeremías está hablando aquí de los vecinos de Israel, que Dios los iba a quitar, dice, le llaman los malos vecinos. ¿Por qué? Porque pues siempre estaban atacando a Israel. Entonces está diciendo Dios, voy a arrancar a estos vecinos que sabemos que eran gentiles porque no eran parte de Israel, pero dice aquí que él después de quitarlos, con el tiempo, parece que dice aquí el profeta, que Dios iba a tener misericordia de estos gentiles. Y dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, ok, aquí está hablando Dios de su pueblo Israel, que si los gentiles aprenden los caminos de mi pueblo, y dice, para jurar en mi nombre, dice, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Entonces Dios los estaba quitando, pero está diciendo, ok, si adoptan los caminos de mi pueblo Israel y comienzan a servirme, dice, van a estar ahora en medio de mi pueblo. Hablando de los gentiles. ¿Ok? Vamos ahora al profeta Zacarías. Zacarías capítulo 2, versículo 11. Y se unirán muchas naciones de Jehová en aquel día. Y miré, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Amén. So, ahora ven cómo está una vez más claro en lo que se llama revelación progresiva. Aquí en Zacarías dice, y se unirán muchas naciones. ¿Quiénes son las naciones? Los gentiles. Se unirán muchos gentiles. ¿A quién? A Jehová. En aquel día y me serán por pueblo. Entonces Dios ya tiene a su pueblo Israel. Y cuando se unen los gentiles, entonces significa que van a ser parte del pueblo de Dios, parte de Israel. Y luego vamos ahí mismo en Zacarías, el capítulo 8, versículos 22 al 23. Zacarías capítulo 8, versículos 22 al 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de todas las lenguas
tomarán del manto a un judío diciendo, iremos como vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. So, una vez más aquí dice Zacarías, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. Y van a venir a buscar a Jehová. ¿Y cómo lo van a buscar? Dice aquí, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, o sea, 10 gentiles, tomarán el manto de un judío. ¿Cuál es el manto? El talit, ¿ok? Y lo van a tomar ¿para qué? Para que sean llevados y dice, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea, que los gentiles se están uniendo a los judíos. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Como podemos ver, Dios cumplió con el hecho de anunciar sus planes de permitir a las naciones gentiles que se unen al pueblo santo de Dios. De modo que esta inclusión era algo que estaba como expectativa, pero no se conocía cómo se iba a ejecutar. O sea, ya estaba profetizado, va a ocurrir, pero el misterio que habla Pablo es cómo iba a ocurrir. Sabemos que va a ocurrir, pero cómo no sabían. Ese era el misterio. Pero que ahora, dijo Pablo, a mí se me ha dado la revelación y les comparto a ustedes cómo iba a suceder esto. ¿Y cuál era el medio para que esto ocurriera? Para que los gentiles fueran injertados a Israel. Por la fe en Jesús. Yeshua. Exactamente, Yeshua, la fe en Yeshua. Eso está en Efesios. Vamos a Efesios para leerlo. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Me ayuda? ¿Quién dice yo? Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. So, ¿ya ven? Aquí Pablo está diciendo, esto se cumplió, todo lo que estos hombres vinieron profetizando desde Génesis, ¿se cumplió en quién? En Yeshua, que de ambos hizo un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz entre ambos. Así que por eso Pablo tenía esta responsabilidad, porque Dios a él le reveló a través de la palabra cómo Yeshua era la parte esencial, la parte central para que estas profecías se pudieran cumplir. Que nosotros los gentiles tenemos acceso al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por el sacrificio de Yeshua. Ahora, entendiendo todo esto, volvemos a hacer la pregunta. ¿De dónde sacó Pablo esta analogía de que los gentiles somos injertados a Israel? Porque es una analogía muy bonita. ¿Cómo es que él llegó a esta conclusión para enseñarla a la iglesia? Bueno, ahí es donde vamos a ir ahorita. Punto número 3. El posible origen de la analogía. ¿Ok? Punto número 3, el posible origen de la analogía.
Uno de los pasajes bíblicos que Pablo citó más en sus escritos fue Génesis 12:3. Amén. Ustedes toman en cuenta todos los pasajes que citó Pablo. Uno de los que más repite una y otra vez es Génesis 12:3. Esta es una profecía y una promesa que Dios le hizo a Abraham, donde le prometió que en él, en Abraham, serían todas las familias de la tierra benditas o bendecidas. Uno de los lugares donde Pablo citó esta promesa fue en su carta a los de Galacia, a la carta de Gálatas. Vamos a Gálatas 3:8 para que ustedes vean cómo Pablo está citando este pasaje. Gálatas 3:8. Aquí Pablo va a estar citando Génesis 12:3. ¿Ok? Vamos a Gálatas 3:8 para que leamos este escrito de Pablo. Y luego vamos a ir después a Génesis para que ustedes confirmen que Pablo lo está citando. Gálatas. Y la escritura, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Aquí Pablo está diciendo que Dios le había dicho de antemano a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, fíjense aquí. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dice buena nueva ahí, ¿verdad? Ok. Esas palabras, buena nueva, si lo buscan en el griego, es evangelio. Aquí está diciendo Pablo que Dios le dio el evangelio a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Evangelio significa buenas nuevas. Dios estaba evangelizando ¿a quién? A Abraham. Y le compartió el evangelio a decirle, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué significa esto? En Génesis 12:3, vamos para allá. Ahí vamos a encontrar el evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. Vamos a leer el evangelio en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Según Pablo, en esta frase, y serán benditas o bendecidas en ti todas las familias de la tierra, según él, esto es parte del evangelio. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es el evangelio aquí? Recuerden, evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que hemos estado estudiando ahorita? De que los gentiles son injertados al pueblo de Israel. Y según Pablo, este evangelio, esta buena nueva de ser injertados, le encontramos en Génesis 12:3. Pero ¿cómo? Ahí ustedes miran la palabra injerto. ¿Qué es lo que dice el texto? La última parte del texto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pone la última foto, por favor. Vamos a ver esta parte del texto. Lo vamos a ver en hebreo. Y vamos a ver cómo hay una conexión lingüística con la idea de ser injertado. Nos vamos a enfocar en la palabra que dice ahí benditas. ¿Ok? En ti serán benditas las naciones de las familias de la tierra. Eso, Lady Frank. Ya estás conectado. Ok. Entonces, fíjense aquí, esta es la parte que vamos a estudiar. Génesis 12:3 dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, ¿verdad? La palabra bendita, si se van al hebreo, es venid rehu. ¿Ok? Así se escribe.
Benif, Rehu, significa bendecir. Ahora, la raíz que la tenemos aquí, Barak, ¿ok? La raíz de esta palabra que se traduce como benditas es en el hebreo Barak, que significa arrodillarse. ¿Ok? Ahora, la clave de entender esto es en el énfasis del doblez cuando uno se arrodilla, en la rodilla, ¿verdad? Uno se hinca por ejemplo, cuando bendecimos a Dios, nos arrodillamos para bendecir a Dios, ¿verdad? Esa es la conexión lingüística. Pero hay otra palabra en hebreo que viene de la misma raíz, lehav ri, ¿ok? Lehav ri, y esta palabra significa injertar. Así que esta palabra, lehav ri y Beniv Rehu, están lingüísticamente conectados. Podemos ver una conexión lingüística. Cuando Dios le dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, pudiéramos entender, y serán injertadas en ti las familias de la tierra. Entonces, es muy posible que de aquí Pablo es que está haciendo esta interpretación, esta analogía. Mirando el texto, recuerden, Pablo era un experto en la Torá. Y si Dios le estaba revelando que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Israel, cuando él leyó ahí, pudo haber sacado, ok, aquí hay una conexión lingüística. Y dijo, de aquí voy a enseñar en la iglesia de que los gentiles son injertados al pueblo de Israel. Ahora, Pablo no es el único que llegó a esta conclusión. Dentro del pueblo judío, en el judaísmo, también se enseña lo mismo, que hay una conexión lingüística entre la palabra bendecir y la palabra injertar desde el hebreo. Y para esto lo vamos a encontrar en el Talmud. Ahora, ¿qué es el Talmud? Igual que la Mishnah, el Talmud es la colección de los escritos de la Mishnah. ¿Ok? So, dentro del Talmud está la Mishnah, o la Mishnah, como quieran poner el acento. ¿Ok? Ahora, una aclaración. Cuando yo cito la Mishnah o el Talmud, que son obras rabínicas, no las estoy citando porque yo creo que son doctrina o porque creo que son inspiradas por Dios. No. El propósito de citarlas es para que entendamos nosotros el contexto del judaísmo. ¿Ok? Hay muchas cosas que los rabinos dicen que están de acuerdo a la palabra y hay muchas cosas que van en contra de la palabra. Así que lo que yo hago es tomar el consejo de Pablo que dice, rechacen lo malo y retengan lo bueno. ¿Ok? Lo mismo hacemos con, en este caso, el Talmud, la Mishnah y las obras rabínicas. Entonces, cuando vamos al Talmud, en la sección que se llama Yevamot, en el folio 63A y en la sección 6, fíjense lo que dice aquí. Dice, y Rabí Elazar dijo, ¿cuándo es el significado, disculpen, cuál es el significado de lo que está escrito? Y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Lo está haciendo la pregunta, ¿cuál es el significado de eso? Responde el rabino, el santo, bendito sea, dijo Abraham, tengo 2 buenos retoños para injertar. Dice ahí en el Talmud, lehav ri. Tengo 2 buenos retoños para injertar. Uno es Ruth la Moabita. ¿Se acuerdan que hablamos de Ruth? Moabita era gentil y ella abrazó al Dios de Israel y al pueblo de Israel fue injertada. Según el rabino dice, aquí tenemos un ejemplo de cómo se cumplió esto. Primero Ruth, que fue injertada, y luego dice a Naamá, la amonita, cuyo matrimonio con Salomón condujo a la consiguiente dinastía de los reyes de Judá.
So, según el pueblo judío, ellos llegan también a una conclusión similar que Pablo, que en Génesis 12:3, cuando dice bendita, se puede interpretar como ser injertados. Así que con esta información lingüística y la interpretación rabínica podemos concluir que una posible interpretación o traducción de Génesis 12:3 es: y serán injertadas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Siendo que Pablo vino del mundo rabínico, es muy probable que él fue instruido en esta interpretación. De modo que al convertirse a Cristo y haber recibido la revelación del misterio en cuanto a la bendición o injerto de los gentiles, Pablo pudo usar la analogía judía para instruir a los gentiles. ¿Sobre qué? Sobre su conversión a Cristo. Cuando un gentil rechaza su gentileza, su vieja manera de vivir, recibe la bendición de Abraham. ¿Y cómo se expresa la bendición de Abraham? Cuando son injertados al pueblo de Dios. Y entonces, estando ahora injertados en el mismo pueblo de Israel, miren cómo se expresa Pablo. Vamos a Gálatas. Con esto vamos a concluir. Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29. A ver, ¿quién dice yo? ¿De quién? Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Amén. Entonces, si se fijan, ya no son judíos ni gentiles, o sea, ya no tiene que haber una distinción. ¿Por qué? Porque en Cristo todos somos un solo pueblo. Y por eso dice ahí, y si son de Cristo, linaje o descendencia o familia o pueblo de Abraham son. ¿Por qué? Porque fuimos injertados al pueblo de Dios. Conclusión. En los últimos estudios hemos descubierto el misterio sobre la nueva identidad de los gentiles que se convierten a Dios por medio de Yeshua. Al ser injertados al pueblo de Israel por la fe, recibimos un nuevo estatus espiritual y nuevas características espirituales. Al ser contados entre el pueblo israelita, nuestra nueva responsabilidad es de despojarnos del viejo hombre y ser revestidos del nuevo hombre para vivir como Dios quiere y como a Dios le agrada. Nuestro cambio de identidad se refleja en nuestro nuevo estilo de vida que se deleita en la justicia conforme a la ley de Dios. Es una característica que cambia. Mientras que antes, siendo gentiles, nos deleitamos en las obras de la carne, ahora cuando somos transformados y somos convertidos en Cristo, nos deleitamos en la justicia, en la ley de Dios. Con todo esto entendemos que individualmente o personalmente nos convertimos en israelitas espirituales. ¿Ok? Ahora, quiero hacer un énfasis. Esto no significa que nos hacemos judíos. ¿Ok? Que ya vamos a ir a Israel y que vamos a pedir tierra y no. ¿Ok? Andar así. No significa que vamos a seguir las tradiciones judías de que ay, ahora me tengo que poner el gorrito, o sea, cosas que no están en la Biblia. ¿Ok? El hecho de ser israelitas
espirituales no tiene que ver nada con el judaísmo actual. Simplemente reconocemos lo que Pablo ha venido revelando, que en Cristo los dos pueblos fueron hechos en uno y que ahora los gentiles somos injertados al pueblo de Israel, así que nosotros somos israelitas espirituales. Ahora, digo espirituales porque no significa que ya dejamos de ser salvadoreños, que dejamos de ser mexicanos, que ya no somos peruanos, ya no somos colombianos, no. Genéticamente, nunca vamos a cambiar que somos, pero el corazón, nuestra mente, nuestro espíritu es el que pasa por el cambio. Y dejamos de ser gentiles para ahora ser pueblo de Dios. Prácticamente la forma de vivir. Exactamente. Como dicen nosotros antes, nos deleitamos en lo malo, pues ahora es lo contrario. O sea, es como que es lo contrario, no porque seamos espiritual, quiere decir que vamos a hacer lo mismo como judaizar, por decirlo así. Sí. Judaizar, pero no se trata de eso, sino de cambiar nuestras formas de vivir. Como por ejemplo, antes mentíamos, hoy no. Pues es un cambio que, en mi punto de vista, porque Dios hace conforme el tiempo. Exactamente. Así es. O sea, no significa que nos convertimos en judíos, porque por ahí a veces nos tachan de judaizantes. No, es que ustedes se quieren hacer judíos. No, no es que me quiero hacer judío, es que estoy entendiendo mi nueva identidad conforme a las escrituras. Que ahora soy conciudadano, dice Pablo, con los santos. Que ahora soy coheredero del pueblo de Dios. Que soy copartícipe de ellos. Entonces, cuando realizamos esto, entendemos, ok, soy gentil, pero ahora pertenezco al pueblo de Israel. Amén. ¿Hay que hacer todas las costumbres de ese pueblo? No todas las costumbres de ese pueblo, porque ese pueblo tiene muchas costumbres que son malas, como cuando Yeshua le dijo, ustedes hacen un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a sus tradiciones. Las tradiciones. Ok, ahora, aquí también, qué bueno que tocó el punto aquí, Luisa. Porque muchos cuando llegan a esta realización, a este entendimiento de que, wow, mi identidad ahora es con el pueblo de Israel, a veces vamos al judaísmo y decimos, voy a hacer lo que el judaísmo dice porque entiendo que soy parte del pueblo. No. El judaísmo actual es un judaísmo que igualmente que el cristianismo, hay muchas cosas que se le ha infiltrado que no son parte de la Biblia, que no está en la Biblia. Muchas cosas que hacen los judíos que no lo vamos a encontrar en las escrituras. Como dijo Yeshua, sus tradiciones alejan los mandamientos de Dios. Entonces, nuestro trabajo no es imitar al pueblo judío. Podemos estudiarlo, podemos ver cómo hacen las cosas y como les dije hace rato, retener lo bueno que encontramos que es conforme a las escrituras y rechazar lo malo que viene plenamente de opiniones humanas. Entonces, sí, es bueno mirar, estudiar, pero no significa que vamos a sernos judíos, que vamos a practicar el judaísmo. Vamos a practicar lo que dice la palabra, lo que le corresponde al pueblo de Dios. Y si nosotros somos parte del pueblo de Dios, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Así que no nos vayamos de un extremo a otro. No vamos a decir, soy gentil y me voy a ir a otro extremo al judaísmo. No. Tenemos que encontrar el balance en las escrituras, ¿verdad? Hay un balance, dijo Yeshua, que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, tiene que haber una balance, no solamente espíritu y espíritu, ignorar la palabra, o no solamente la palabra e ignorar el espíritu, es un balance. Y ahí es donde está lo difícil, porque tendemos a irnos a los extremos. Pero Dios nos ayuda, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos guía. Amén. Porque hay un versículo que dice que no estamos bajo la ley de la carne, sino bajo la ley del espíritu. Sí, bajo el espíritu. Amén. ¿Alguien más pregunta, comentario? ¿No? No judaizar. No judaizar, así es. No caer en ese error. Porque lamentablemente muchos están cayendo en ese error. Hasta llegan al punto de hasta negar a Yeshua. Y es antiguo, viene desde antes de Yeshua. ¿Sí? Prácticamente es lo que vino a corregir Yeshua. Exactamente.
Muchos llegan a negar a Yeshua y se van plenamente al judaísmo y pues de un hoyo caen en otro, Conozco algunos así que ¿sí? se han ido al judaísmo. Lamentablemente. Y que Dios nos ayude. Tienen muchas tradiciones, no puedes ni siquiera poner la Biblia a esa altura, no la puedes poner porque dicen que es pecado. Estás poniéndola abajo de ti, la Biblia. Sí me dijo uno, pero es de ellos solo leen el Antiguo Testamento. Así es. Puro. Yo siento que para ellos es lo correcto. ¿Sí? Es Es lo que les han Es enseñado. lo que ellos Es la creen. tradición, como dicen. Tradiciones de hombres. Al final del día, no hay cada quien toma Ujú. Así es. Bueno, entonces, les hago una pregunta que nos va a introducir a la siguiente serie. ¿Ok? La pregunta es, ahora que entendemos individualmente quién somos, o sea, cada uno de nosotros cuando nos convertimos por decisión propia, no porque alguien me está forzando o porque me quieren forzadamente hacer entrar al grupo, cuando yo por mi propia voluntad, por mi fe, decido entrar, ¿verdad?, al pacto con Dios y al pueblo de Dios, individualmente me convierto en un israelita espiritual. Pero, ¿qué pasa cuando nos congregamos? Ahora, ¿quién somos? Colectivamente, ¿quién somos? Y eso va a ser lo que vamos a estudiar en la próxima serie. ¿Ok? Colectivamente, ¿quién somos cuando venimos a Pues sí, porque al asamblea? final, aunque uno no quiera, si nos ponemos a pensar en esos momentos cuando los gentiles estaban uniendo al pueblo, pues me imagino que, aunque no tiene que ser, pero pues sí te vayan como, ¿no? Siempre. Como, ¿Sí? este es un gentil, tu raya, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde es bien importante nosotros, bueno, el pueblo de espiritual, que es, Sí. entonces, ¿Quién somos colectivamente? Sí, claro. Sí. E incluso eso que tú dices, Luisa, que estaban haciendo a un lado, está en el libro de los Hechos, ocurrió. si es que A las viudas de los griegos, dices, lo estaban haciendo a un lado. Ujú. Entonces siempre sucede, pero por eso es que este tipo de estudios nos ayuda a entrar en un balance. Amén. Entonces le repito, ya entendimos individualmente quién somos, Ay, ahora vamos a aprender colectivamente quién somos. Amén. Así que les recomiendo que no se lo pierdan. Amén. Bueno, hermanos, los que están viendo la grabación, Dios me los bendiga. Mi deseo es que hayan sido edificados. Si se han perdido una de las partes de esta serie, por favor vayan y repítenla. Está la parte 1, 2, 3, 4 y la de hoy es la quinta. Amén. Así que Dios los bendiga. Shavuot Tov.